Bien, vamos a darle la cordial bienvenida desde México a la licenciada Erika Guerrero. Ella es psicóloga, pero además tiene una experiencia y expertise en educación sexual. Bienvenida, licenciada, qué gusto tenerla aquí. En breve, mi compañero John de León se une y le saluda. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está México? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y pues también de ser recibida con tanto amor. Gracias. Sí, mire, es un tema bastante delicado que tratar. Muchas personas incluso no se atreven a tratar y hablar de este tema y verdaderamente las cosas hay que afrontarlas, hay que hablarlas con la naturalidad que eso implica y también con la responsabilidad. Y precisamente he estado leyendo con preocupación, y digo con preocupación porque verdaderamente es un tema que si no se habla y si no se instruye a nuestra nueva generación, imagínense, quedarían ilustrándose quizás o también orientándose a través de las redes. Se habla que esta identidad sexual de las nuevas generaciones, licenciada Erika, hablan de no binario y género fluido. Muchas personas no saben cuál es el significado, de qué se trata, incluso cómo identificar cuando una persona es de género no fluido o género no binario. Estaba incluso leyendo de que últimamente hay declaraciones de jóvenes famosos que pertenecen a la generación Z, que se refieren a su identidad sexual de un modo novedoso para los que nacimos en varias décadas. Entre ellas hay estrellas internacionales, por ejemplo, la figura de Disney Channel, Rowan Blanchard, declaró que es care. La verdad no sé qué significa. Ariana Grande no etiqueta, por ejemplo, su sexualidad, dice que le gustan las mujeres y los hombres por igual. Bienvenida. Bueno, pues sí, justamente es un tema muy interesante. Hay muchas personas que dicen que son temas de moda. Creo que más bien son temas que en la actualidad son más visibilizados. Algunas personas dicen incluso, ¿no? Que es algo que justamente acaba de salir. Y creo que lo primero que me gustaría decir es que las distintas identidades existen hace muchísimos, muchísimos años. Sin embargo, antes el ser homosexual, el vestirse, el ser una persona trans, una persona travesti, pues era penado con muerte, ¿no? Y había muchísima discriminación, había muchísimos crímenes de odio que lamentablemente aún se siguen perpetuando, ¿no? Y que aún existen. ¿Le gustaría que explicara lo que son las identidades no binarias? Claro, y la Perfecto. diferencia de género no binario y el género fluido. Ok, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple. Primero que nada, tenemos que separar el concepto de género y sexo. Cuando estamos hablando de sexo, nos referimos a nuestros genitales y nos referimos a todos estos componentes, pues, biológicos que existen, ¿no? La cuestión hormonal, cuestiones de ADN, como ya lo mencioné, genital también. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de un constructo social. ¿Por qué decimos que es un constructo social? Porque cada sociedad define lo que es ser hombre o ser mujer. No es lo mismo definitivamente ser mujer en México que ser mujer en Panamá, porque se asume que hay roles distintos, ¿no? Generalmente cuando supongamos que hay una persona que está embarazada, una mujer, de pronto se dice el sexo y en base al sexo se asigna también el género. Si tiene vulva, decimos que es niña, si tiene pene, decimos que es niño, ¿no? Y en base a esto es como comenzamos a tratar a esa persona pequeña, ¿no? A esa infancia. Si es una niña, pues le damos de pronto vestiditos, le damos muñecas. Si es un niño, pues de pronto asumimos que le gustan los dinosaurios y este otro tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de binarismo de género, hablamos de esa costumbre que tiene la sociedad de encapsular a las personas en femenino o masculino, ¿no? Y asumir que en torno a sus genitales tienen que comportarse de una u otra forma. No me va a dejar negar que en algún momento tal vez le han dicho, es que las mujeres no se comportan así, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué es el no binarismo, no? ¿Qué son estas personas no binarias? El género no binario tiene que ver con la identidad, con cómo se identifican estas personas. Las personas no binarias o definitivamente no se identifican ni como femeninas ni como masculinas, o por lo contrario pueden llegar a identificarse con estas dos, entendiendo de nuevo que femenino masculino pues tiene que ver con cómo te vistes, qué rol tomas en esta sociedad.
Y últimamente hay muchas críticas, ¿no? Desde el feminismo, desde la teoría queer, desde muchísimas cuestiones, en donde justamente se está tratando de romper con estos estereotipos de género, en donde a las personas se les encapsula como femenino o masculino. Porque la realidad es que cuando las personas no se quedan en esta cajita de femenino o de masculino o de incluso heterosexual, la realidad es que hay muchas violencias alrededor, violencias como discriminación, crímenes justamente de género bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Que afectan en muchísimos niveles a estas personas. John, bienvenido. ¿Por qué se da ahora el debate o en sociedad o en medios el tema como una tendencia? Bueno, primero que nada habría que reconocer que nuestra generación, digo nuestra generación porque me subo joven, tiene muchísima más libertad a la que tuvieron las generaciones pasadas, ¿no? Volviendo de nuevo, si pensamos, por ejemplo, en personas gay en la época del Holocausto, pues había condenas muy, muy severas, ¿no? Justo a estas intervenciones de derechos humanos, a estas nuevas informaciones, a estos nuevos descubrimientos en materia de género, en materia incluso pues de todo lo que tiene que ver con políticas públicas, se han encontrado estas nuevas identidades, ¿no? Personas que dicen y que aseguran identificarse o con estos dos géneros o con ninguno de estos dos, volviendo de nuevo a lo que es ser no binario, ¿no? Creo que más bien podríamos decir que está de moda porque es más permitible, porque es más fácil poder expresarte como tú quieres, poder vestirte como tú quieres y poder amar a quien tú quieres. Claro, claro está que no en todos los países, ¿verdad? Dependerá la Exacto. legislación, pero sería importante recalcar también que la identidad es un derecho humano y por tanto es importante respetarlo. Y a veces pudiera parecer que no entendemos o que no nos queda muy claro porque no tenemos esa vivencia, ¿no? Porque tal vez nuestra vivencia e identidad es distinta. Sin embargo, pues definitivamente el respeto es fundamental. Sí, sin duda alguna. Ahora, licenciada, quiero entender lo del género fluido, porque de verdad yo tengo que admitir que nunca había escuchado esto de género binario, género fluido, incluso de lo que he venido leyendo, se habla de que los millennials son los que están adoptando esto como una corriente. Y traigo este tema porque yo como madre, obviamente, una madre que se preocupa, habrán muchas otras que quizás están en el aire y no están pendientes de quizás entender la sexualidad de sus hijos. Y quiero preguntarle a usted como experta en educación sexual y además psicóloga, ¿cómo identificar si tu hijo se siente no binario, se siente de género fluido, incluso en a qué edad se identifican como tal? Muchas gracias. Me parece una pregunta muy valiosa. Bueno, pues primero que nada, entiendo que puede parecer un término nuevo, entiendo que puede parecer incluso alarmante, ¿no? O que incluso que es algo que es fácil de minimizar o de invisibilizar. Creo que una parte esencial con las hijas, con los hijos, es la escucha. Si como mamás, como papás, mantenemos una relación cercana con nuestros seres queridos y tenemos justo esa apertura para hablar de estos temas, es difícil hablar como de señales para darte cuenta si tu hijo o hijo es género fluido, pero creo que lo mejor es la escucha, ¿no? Si de pronto te das cuenta o mismo, ¿no? Tu hija, tu hijo te lo dice, pues es porque algo está sucediendo, ¿no? Es muy importante entender que la sexualidad a lo largo de todos nuestros años siempre está cambiando. Siempre nos identificamos distinto, hay factores completamente distintos, hay cosas que nos van gustando, vamos descubriendo. No podría establecer una edad en la cual las personas se pueden identificar como no binarias, como género fluido o incluso como personas trans, pero podríamos pensar lo que es aproximadamente en la etapa en la adolescencia, cuando justamente se busca establecer una identidad. Y muchos jóvenes se atraviesan con, bueno, es que tal vez mi familia me está presionando porque juegue fútbol o porque haga ciertas actividades masculinas, pero no se identifican. Y es aquí donde entra el conflicto, ¿no? Porque empiezan a pensarse como quién se identifican.
El género fluido podríamos decir que tiene relación con las personas no binarias y son justamente personas, de nuevo, como lo mencioné, que pueden identificarse tanto en lo femenino como en lo masculino e ir fluctuando. Es decir, suena incluso, no sé, podríamos decir que suena como gracioso, ¿no? Pero es una cuestión real. Son personas que realmente un día despiertan y tienen ganas de identificarse femeninas y quieren vestirse femeninas y quieren tener como toda esta cuestión femenina y al día siguiente o al mes quieren tener conductas masculinas. De nuevo, sé que puede sonar un poco confuso, pero habría que recordar y que pensar por qué a veces le damos tanta importancia al ser femenino, ser masculino. ¿Qué es realmente ser femenina? ¿Qué es realmente Exacto. ser masculino? ¿Y a quién le pasa más, licenciada? ¿Le pasa más a la mujer o le pasa al hombre? Porque, por ejemplo, a la mujer me imagino que es mucho más práctico. Por ejemplo, si hoy le dio gana de vestirse masculino, no pasa nada. O sea, ponerse un saco, un pantalón, una corbata, incluso se puso hasta de moda vestirse así, un poco androgénico, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién tiene más esa sensación o esa tendencia de amanecer un día queriéndose vestir o proyectarse como hombre o otro día proyectarse como mujer muy femenina? ¿Los hombres o las mujeres? Creo que en realidad no tiene que ver con el sexo. Me encantaría, no sé si hay un estudio así a nivel mundial que nos lo diga, pero creo que justamente como tú lo dices, Edna, a veces para las mujeres es más fácil, ¿no? Se nos permite más el vestir de cierta manera. Pero justamente cuando ves a un hombre femenino, entre comillas, no sé si te ha tocado ver o al compañero John, ¿qué pasa si un hombre se pone una camisa rosada? Yo no me vas a Oh, dejar mentir. De pronto los compañeros, las burlas, de no, ya andas de rosita. ¿Qué pasa si un uh-huh. hombre un día simplemente se pone un labial, imaginando que sea una persona que se identifica como no binaria o simplemente una persona que se quiere poner labial? Va a haber todo un revuelo social que de cierta manera va a violentar o va a agredir o va a criticar, ¿no? Y de nuevo, habría que reconocer todas estas identidades de género, todas estas orientaciones sexuales. Y no es más, ¿no? La cosa a veces es muy simple. Simplemente todas las personas, independientemente a quién amemos o cómo nos identifiquemos, tenemos derechos. Tenemos derechos humanos que merecen ser respetados. ¿Qué pasa desde la perspectiva como sociedad en México con un tema como este en cuanto al debate y las posiciones encontradas? Bueno, pues actualmente en México, lamentablemente, el país tiene muy arraigado el machismo, ¿no? El machismo se ha arraigado Uh-huh. en muchísimas costumbres y en muchísimas tradiciones y existe muchísima homofobia. México es uno de los primeros países con crímenes de odio, con crímenes contra estas identidades. Sin embargo, desde hace aproximadamente 3, 5 años, tanto el movimiento feminista, tanto el movimiento LGBT se ha levantado con muchísima fuerza y hay muchas personas que son activistas, que compartimos información, que pues estamos atrás, ¿no? De políticas públicas, de la cuestión de leyes, de identidades y reconocimiento. Y pues hoy en día se espera que las personas trans, no binarias, etcétera, tengan mejor calidad de vida en nuestro país. Que claro, es un trabajo muy, muy arduo que no se va a ganar el día de hoy, sino que a través de los años, pero considero que poco a poco son más personas las que están informadas y realmente, John, Edna, la información es la clave para absolutamente todo, ¿no? Y que realmente estas personas se sientan incluidas, que estas personas no vivan discriminación y que tanto el Estado pueda protegerlas. ¿Cómo debería abordarse en materia de educación sexual? Reitero, usted tiene una especialidad en educación sexual. Estos temas con la juventud, con la adolescencia, ¿de qué manera sería prudente sentarse a conversar estos temas? Bueno, primero que nada hay que reconocer que a veces es difícil hacer llegar la educación sexual a las personas jóvenes. En primera, por la experiencia que tenemos nosotras, nosotros en cuanto a la educación sexual. Si yo no recibí educación sexual científica, si yo no recibí educación sexual en la cual pudiera solucionar todas mis dudas, pues va a ser difícil poderla acercar a la próxima generación, a mis hijos, a mis alumnos, etcétera, ¿no? Primero entender eso.
En segunda, a veces pensamos que dar educación sexual nada más es enseñar a poner el condón y prevenir las infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad la sexualidad es un aspecto muy, muy amplio que ni siquiera tiene que ver solo con la penetración, ¿no? O con las prácticas sexuales. Entonces, habría como que justamente incorporar otros temas como las identidades, el concepto de sexualidad, el autocuidado, también el consentimiento sexual y ya para ir como centrándome más, por lo menos aquí en México, cuando se da educación sexual, tiene una perspectiva muy heterocentrista, es decir, que se asume que todas las prácticas son heterosexuales, por lo cual yo únicamente te enseño cómo protegerte de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, para una práctica heterosexual o para una práctica, ¿puedo decir explícitamente genitales? Bueno, este, Claro. bueno, para una práctica únicamente pene-vulva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o con cuáles retos nos encontramos, ¿no? El pensar cómo viven entonces la sexualidad las mujeres, por ejemplo, que se identifican como lesbiana. ¿Qué mecanismos de autocuidado tienen que realizar para protegerse en el sexo vulva con vulva, ¿no? Los hombres que se identifican como homosexuales, ¿qué estrategias de igual manera tienen que elaborar para el sexo anal, hablando, por ejemplo, ¿no? Y a veces es difícil hablar de esto porque pensamos que qué vergüenza o que es muy difícil o que es algo privado, pero tenemos que hablar porque es algo que existe, o sea, es una cuestión real, ¿no? Incluso las prácticas sexuales grupales y todo tipo de prácticas sexuales existen y es importante justamente visibilizarlas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista profesional, para que las personas que lleven a cabo estas prácticas justamente tengan perspectivas de autocuidado, ¿no? Puedan llevar todos estos autocuidados. Y no estoy hablando únicamente del uso de preservativo, ¿no? Sino también el saber vincularse con otras personas sin violencia, sino también reconocer sus derechos, sino también entender que tienen derecho al placer. Y bueno, ¿no? Justamente sería hablar de educación sexual queer, incorporar todas las identidades y todas las prácticas sexuales, porque también habría que reconocer que las mujeres trans existen, que los hombres trans existen y que hay una vivencia distinta, ¿no? Por tener genitales distintos al género asignado. ¿Cómo hacen en México con el tema de las identificaciones personales? Acá le llamamos cédulas, no sé de identidad personal, ¿cómo le llaman ustedes allá al documento? En ese aspecto. No, no entiendo. ¿Se refieren al documento legal? Sí, correcto. Sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo, con el documento que identifica que acá nosotros le llamamos cédula? ¿Cómo hacen en México en ese aspecto desde esta perspectiva? Bueno, pues hay un procedimiento legal, no me lo sé paso por paso, pero sí una persona puede apelar para el cambio de identidad. Se le llama únicamente así documento de cambio de identidad y una persona puede hacer esta solicitud. A partir de esto puede cambiar el nombre, puede cambiar todos sus documentos legales y pues en torno a la ley debe tener derecho a todos los servicios. Esto de que las nuevas generaciones borran la línea entre los sexos, incluso es como si se hubiese abierto las puertas a la normalización para todos los colectivos y que no se identifican como heteros o pues cisgénero, así se dice correctamente, ¿cierto? Sí, Eh, ¿Cuál es la explicación que se puede dar a esto que quizás ahora lo estamos viendo en el siglo XXI, pero supongo no es nada nuevo, como bien lo señala usted, licenciada? No me quedó muy claro, disculpa. La pregunta era, ¿cuál es la explicación? Sí. ¿Cuál es la explicación? ¿Hay alguna explicación del por qué las nuevas generaciones abren esta puerta a la normalización y se identifican como heterosexuales, borrando esa línea entre géneros o entre los sexos? Muchas gracias. Bueno, pues primero creo que justamente nuestra generación tiene la posibilidad de cuestionar todo, de cuestionar al sistema. Perdón si sueno muy radical, ¿no? Pero justamente se hace este cuestionamiento sobre el capitalismo, justamente se hace estos cuestionamientos sobre el género, sobre la violencia que existe entre los géneros, sobre las identidades y de nuevo, ¿no? Pareciera que en materia de derechos humanos estamos cada vez más elevados o tenemos muchísimos más recursos y justamente esto permite, ¿no? Que se puedan generar estos cuestionamientos. Tal vez no usaría la palabra borrar porque
creo que sería muy difícil, ¿no? Borrar algo que ya ha estado por muchísimos, muchísimos años en la Tierra. Pero me parece muy, muy importante como justo esto, ¿no? El que estas nuevas generaciones se estén cuestionando, habría que pensarnos, bueno, qué va a pasar en 40 años, ¿no? ¿Cómo va a mutar justamente el género? Porque habría que reconocer también esto, ¿no? ¿Cómo ha estado mutando? Porque por lo menos hace 100 años las mujeres no teníamos los derechos como ahora y no, ni siquiera podríamos estar en medios como este, ¿no? Y esa es una forma en la que mutó el género, ¿no? Y entonces creo que es muy interesante pensar qué pasaría en unos años. Interesante. Estos espacios de debate, de conversación, de encuentro de ideas, más allá de las diferencias, ¿qué pasa en el día a día? Quiero entender un poco la dinámica desde Panamá, lo que pasa en México en cuanto a las posiciones encontradas, que van a ser radicales en este aspecto. Hay foros, hay puntos de encuentro, mesas de conversación. ¿Qué pasa en el día a día en torno a este tema en México? Bueno, pues en la actualidad se está buscando muchísimo esta visibilización por cuestiones de grupos LGBT, también en materia legal se busca muchísimo pues este avance, ¿no? ¿Con qué es lo que se topan estas personas de género no binario o de otras identidades? Con muchísima discriminación. Y justamente discriminaciones que evitan que se puedan llevar a cabo sus derechos, ¿no? Hablando, por ejemplo, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, o incluso en pensar, ¿no? Si un hombre está casado con otro hombre y requiere, ¿no? Algún tipo de apoyo legal, económico, también a veces hay como huecos en la cuestión legal. En torno a esto que me preguntas del día a día, cómo se vive, la realidad es que las personas de identidades no binarias, las personas de identidades trans o de género fluido, muy a menudo se encuentran con personas que niegan sus identidades, ¿no? Con personas que insisten en llamarles hombres o mujeres a pesar de que estas personas han dicho que no quieren ser llamadas así. Personas que las agreden y les dicen que seguramente no sabe de qué está hablando, que seguramente está loco, loca. Em, de nuevo, esta cuestión de discriminación en donde realmente se les niega oportunidades, en donde se les violenta de maneras implícitas o de maneras muy explícitas. Aquí en México ya es un delito las terapias de conversión, pero sin embargo, muchas personas, de nuevo, padres, madres, al no tener información o al estar muy asustadas, pues buscan estas terapias de conversión que realmente son tortura para estas personas de identidades LGBT y de nuevo, ¿no? Se vulnera la identidad. ¿Cómo viven día a día las personas no binarias, las personas queer? Pues resistiendo, ¿no? Resistiendo con esta certeza de quiénes son, porque no, nadie puede decirte quién eres más que tú misma o tú mismo, ¿no? Y creo que sí respondí tu pregunta. Sí, 4:34. Quiero agradecerle a la licenciada Erika Guerrero, psicóloga, que nos acompaña hoy, además con una expertise de educación sexual para aclarar estos conceptos sobre la identidad sexual de las nuevas generaciones, lo que es el género no binario y género fluido. Qué interesante conversación, la volveremos a invitar. Agradezco muchísimo su tiempo, valiosísimo, y sobre todo la interpretación para aclarar y ayudarnos a comprender aún más de qué va esto de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Un abrazo a la distancia. Hasta México. Muchísimas gracias por el espacio y también por la escucha. Creo que eso es muy importante. Y pues bueno, también un abrazo hasta allá a Panamá y a todas las personas que nos están escuchando. Pues únicamente la invitación a informarnos, acercarnos y escuchar activamente sobre estos temas. Hasta pronto. Muchísimas gracias. 4:35 en Radio Panamá. Así es.